Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando lo estés viendo. Seguramente, desde que nos despertamos, hacemos un montón de cosas a lo largo del día. Tenemos que levantarnos de la cama, revisar lo que tenemos que hacer, vestirnos, desayunar, hablar con nuestra familia, realizar algunas tareas cotidianas. Incluso podemos escuchar música, ir al instituto y a lo largo del día haremos un montón de actividades y de acciones. Y cada una de esas acciones en realidad son verbos. Por este motivo, como todo lo que hacemos es un verbo, debemos tener en cuenta que el verbo es el tipo de palabra más importante de la lengua. Siempre que nos comunicamos, vamos a usar verbos para expresar todo aquello que nos pasa, dado que suele transmitir la información más importante. Para relacionar, por ejemplo, a sustantivos entre sí y mostrar qué relación existe entre ambos, vamos a usar verbos. Para especificar o decir las cualidades de algo, también usamos verbos. En conclusión, los verbos sirven para expresar acciones, estados o procesos. Acciones como saltar, escribir, bailar. Estados, estar, ser, padecer, permanecer. O procesos como dormir, envejecer, hervir. Sirven para expresar aquella información sobre las acciones que nos rodean, sobre todo aquello que algo es o puede hacer. Si nos fijamos además en este mismo texto, tenemos una gran cantidad de verbos que nos van a servir para entrelazar ideas. Quizás por esta cuestión, los verbos son el tipo de palabra más compleja que tenemos en nuestra lengua. Por eso, un verbo puede tener múltiples formas verbales. Cada una de ellas nos aporta distinta información. ¿Qué es una forma verbal? Es cada una de las formas en que podemos encontrar un verbo. Esta forma puede ser simple, es decir, solo aparece el verbo, comí, salté, escribí, o compuesta, en la que el verbo principal, el verbo al que realmente nos estamos refiriendo, aparece de una manera no personal, un infinitivo, un gerundio o un participio, y va acompañada de un verbo auxiliar. ¿Cuál suele ser ese verbo auxiliar? El verbo haber, que se escribe siempre con H, recordadlo. He comido, he saltado, ha bebido, había pensado, pero también encontramos otros verbos auxiliares. Los conocéis muchas veces por haber estudiado otro idioma, como el inglés. Puede ser el verbo ser, que en ese caso estaremos ante una voz pasiva. Fue arrestado, es felicitado, fue entregado. No obstante, no son la única forma de verbos auxiliares que existen. No solo existe el verbo haber y el verbo ser, sino que existen una gran cantidad de formas verbales llamadas perífrasis verbales, en las que verbos auxiliares colaboran con otros verbos. Comenzar a comer, continuar comiendo, terminó de vestirse. Las perífrasis verbales las estudiaremos siempre aparte. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí tenéis varias formas verbales. Algunas son simples y otras son compuestas. Intenta adivinar cuál es cuál. Por ejemplo, persuadió, será simple o compuesta. Persuadió será simple porque solo aparece una única forma verbal. Sin embargo, he intuido es compuesta porque tiene un verbo auxiliar, el verbo haber. Fueron derrotados también es compuesta, tiene el verbo auxiliar ser acompañado de un participio. Vislumbramos es un verbo simple. Habíamos comentado una forma compuesta. Bailaba, una forma simple. Continuamos trabajando, una forma compuesta. Forma de, una forma simple. ¿Cómo podemos analizar un verbo? Los verbos realmente tienen una gran cantidad de información, tanto léxica, es decir, tienen un significado, como gramatical. Si recordáis, cuando estudiábamos las palabras y su morfología, vimos que las palabras se dividen en lexemas, que aportan el significado léxico, y morfemas, que aportan el significado gramatical. Hasta este momento, los morfemas que hemos estudiado, como los del sustantivo o los de los adjetivos, nos informaban del género, del número o del grado. Sin embargo, los morfemas de los verbos se llaman desinencias y fijaos, nos informan de la persona, del número, del tiempo, del aspecto y del modo. Una única letra a veces nos puede informar de todas estas cuestiones. Por lo tanto, los verbos son muy complejos y por eso nos cuesta tanto. Vamos a ver algunos ejemplos. Cantamos.
Cantamos la raíz, el lexema es cant, hasta la T. Y el amos, que es su desinencia, nos informa de que está en primera persona, de que es plural, de que está en presente y de que está en indicativo. Y además, el lexema nos informa que pertenece al verbo cantar. Tuvo. En este caso, fijaos, la T es el lexema, mientras que hubo es la terminación, la desinencia. Es tercera persona, es singular, pretérito perfecto simple de indicativo del verbo tener. Y comiesen. Comiesen, el lexema es com, mientras que la desinencia es iesen, que es tercera persona del plural y el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo comer. Como veis, son muchos datos y muchas veces esto lo solemos memorizar, pero en esta ocasión vamos a intentar comprender a qué se refiere cada uno de estos apartados. Vamos a revisarlo de nuevo. Aquí tenemos cantar y cantaba, comer, comerás, vivir, vivirían. Lo primero que tenemos que determinar es cuál es el lexema. Recordáis que es la parte que expresa el significado léxico, aquel que nos aporta la información. En el caso de cantar, la desinencia es ar. En el caso de comer, la desinencia es er. Y en el caso de vivir, la desinencia es ir. ¿Por qué? Porque los verbos tienen tres conjugaciones. La primera con los verbos acabados en ar, la segunda con los verbos acabados en er y la tercera con los verbos acabados en ir. Si al infinitivo le quitamos esas terminaciones, nos da el lexema, es decir, la raíz del verbo, mientras que todo lo demás será la desinencia. Esas desinencias son las terminaciones que ya hemos mencionado antes, que nos informan de las nociones de persona, número, tiempo, aspecto y modo. A cada una de estas nociones le vamos a dedicar un pequeño apartado, para que podamos entenderlas y para que podáis distinguirlas, de forma que cuando veáis una forma verbal, no tenéis que tenerlas memorizadas, sino que con distintas pruebas podéis comprobar cuáles. Vamos con la primera noción. La persona y el número. La persona nos indica quién ejerce la acción del verbo o, en algunos casos, quién la recibe. Puede ser primera persona, la persona que está hablando, la que lo está escribiendo, es decir, yo o nosotros. La persona que escucha o lee va a ser la segunda, tú o vosotros. Y la persona de la que se habla o de la que se lee va a ser una tercera persona, es decir, él, ella, ellos, ellas. Se corresponden con los pronombres personales que ya hemos estudiado anteriormente y que lo acabo de decir. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Y obviamente el número ya lo conocéis, lo hemos visto anteriormente en sustantivos, adjetivos, pronombres. El número es singular o plural, si es una única persona la que lo realiza o son varias personas. Vamos a ver los verbos de las siguientes oraciones. Llegado a una casa antes de la tormenta. El verbo es llegado y es tercera persona del plural, ellos, ellos llegaron. Para saber la persona y el número, tan solo tenemos que buscar qué pronombre es. Vamos a recordarlo un momento. Los pronombres yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Tenéis que tener aprendido estos pronombres. Son pocas formas, es muy sencillo, seguramente ya los conocéis. Entonces, tú decides tu futuro. El verbo es decides y es segunda persona de singular, tú. No estoy de acuerdo con este planteamiento. Estoy. Estoy es el verbo. ¿Quién? Yo. Yo es primera persona y es singular. Hemos quedado para mañana a las 6. En este caso el verbo es hemos quedado. Recordadlo, es una forma compuesta. La forma ya lo hemos visto anteriormente. Hemos quedado es primera persona del plural. Nosotros hemos quedado. Por lo tanto, primera persona, plural. Habréis ordenado vuestro cuarto, ¿verdad? Aquí tenemos otra forma compuesta. Habréis ordenado. ¿Quién es? Vosotros. Por tanto, segunda persona del plural. Sin embargo, no todas las formas del verbo tienen persona. Hay algunas formas que son no personales. Es decir, no se pueden conjugar. No se puede decir yo, tú, él, nosotros. Porque no tienen forma personal. Estas son el infinitivo, que acaba en ar, er e ir. Ya los conocéis. Y es la forma que tenemos de llamar a los verbos. A los verbos se les denomina por su infinitivo. Los infinitivos además funcionan como sustantivos. Por ejemplo, dormir y soñar no es lo mismo. Ahí estamos usándolos como sustantivos. Los participios acaban en
Hado o ido. La primera conjugación acaba en ado y la segunda y la tercera en ido. Aunque cuidado, que tenemos algunas formas que son irregulares, que no son regulares y que no van a acabar en ado o ido. Ya las veremos más adelante. Los participios funcionan como adjetivos. Es más, en muchas ocasiones los confundimos perfectamente con adjetivos y no nos damos cuenta de que estamos ante una perífrasis verbal o ante una forma compuesta. Por ejemplo, en he vivido, realmente una forma compuesta. He es el verbo haber y vivido es el participio que acaba en ido, pero juntos forman un tiempo verbal concreto. Y después tenemos el gerundio. El gerundio acaba en ando en el caso de la primera conjugación o en yendo en caso de la segunda y la tercera. Viviendo, bebiendo, amando suelen funcionar como adverbios. Sin duda, la cuestión de la persona y el número no os resultará complicado. Ya las conocéis de los pronombres, solo tenéis que aplicarlo a los verbos. Y después lo que tenéis que aprender son las formas no personales. El infinitivo que acaba en ar, er, ir, el participio que acaba en ado e ido y el gerundio que acaba en ando o yendo. Es cierto que hay algunas formas no personales que son irregulares. Por ejemplo, del verbo escribir no se dice escribido, sino escrito. Pero estas son formas que seguramente realmente ya conocéis, porque las usáis de forma cotidiana. Aunque muchas veces son origen de algunos errores frecuentes. Es cuestión simplemente de ir conociéndolas y aprendiéndolas. De momento, lo más importante es que sepáis distinguir el infinitivo, el participio y el gerundio. Y ahora vamos a pasar a una de las cuestiones que suele resultar un poco complicada, pero que veréis que realmente es muy sencillo. El tiempo. ¿Cuántos tiempos creéis que existen? Porque claro, habréis escuchado muchas veces hablar del pretérito imperfecto, del pretérito pluscuamperfecto. Vamos a simplificarlo. Realmente tiempos solo hay tres. Pasado, presente y futuro. Ya lo decía Antonio Machado, hoy es siempre todavía. Realmente nosotros siempre vivimos en el presente. Y recordamos el pasado y podemos planear o intentar decir lo que vamos a hacer en el futuro. Los verbos realmente pueden estar en estos tres tiempos, en presente, en pasado y en futuro. Sin embargo, reciben algunas veces unos nombres un poco distintos. Vamos a ver. El tiempo nos indica el momento en el que transcurre, ocurre la acción del verbo. Si yo te digo, por ejemplo, yo bebo, pues me refiero a una acción que sucede en este mismo momento. Es presente. En el momento en que yo te lo digo, lo estoy haciendo o lo acabo de hacer. Si te digo yo salté, es pasado. Lo pude hacer ayer, hace una semana, hace un año. Es un momento anterior al momento en el que yo estoy hablando. Y si yo te digo yo escribiré, pues escribiré mañana, pasado, quizás dentro de un año. Es futuro. Pues podéis identificarlo fácilmente. Además, teníais algunos trucos. Usar la palabra ayer para el pasado, usar la palabra en este momento o ahora para el presente, o usar mañana o en el futuro para el futuro. Sin embargo, hay una pequeña cuestión que tenemos que solventar. En gramática, al pasado no se le llama pasado, se le llama pretérito. Tenéis que aprender de esta palabra, pero es muy fácil. Pretérito significa pasado. Es todo momento anterior al momento en el que estamos hablando. Todos los tiempos verbales referidos al pasado se les llama pretéritos. Y ya os lo digo, son los más numerosos. Porque la mayor parte de veces que realmente decimos algo, hablamos de cosas que nos han ocurrido. Mientras que las cosas del presente, bueno, pues solo tenemos un único tiempo, es muy sencillo el presente. Y el futuro, que es lo que planeamos, pues también solo tenemos un único tiempo. Por lo tanto, pretérito, aprenderos la noción de que pretérito es todo lo relacionado con el pasado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenéis un eje del tiempo. Ahora mismo, en este momento en el que estás viendo el vídeo. Ahora. Este es el presente. Hoy, el día que has hecho hasta este momento en que estás viendo el vídeo, es también presente, pero a veces usamos el pretérito perfecto compuesto. Pero Luis, ¿esto qué es? ¿Qué es el pretérito perfecto compuesto? Bueno, pues es un pasado muy cercano.
he desayunado, por ejemplo. Seguramente lo hayas hecho hoy, esta mañana, antes de este momento en que estás viendo el vídeo. Sin embargo, a que es muy extraño decir, por ejemplo, la semana pasada he desayunado. ¿Por qué? Porque el pretérito perfecto compuesto tiene una especie de duración de 24 horas. ¿Hay que aprenderse el nombre? Sí, pero es fácil. Pretérito es pasado. Es algo que ha sucedido antes. Pasado, pretérito. ¿Qué es perfecto? Bueno, tranquilo, lo vamos a ir viendo. Y compuesto, ya lo sabéis, las formas compuestas es cuando tienen dos verbos. Y esta la tiene. El verbo haber, desayunado. Un participio, el participio del verbo desayunar. Siempre que usáis he desayunado o ha bebido, esas formas verbales que además llevan H, porque son del verbo haber, son pretéritos perfectos compuestos y se refieren a algo que habéis hecho hoy, pero antes del momento en el que estéis hablando. He escrito este mensaje para Funalico. Hace poco que lo habéis hecho, es pasado también, pero un pasado muy cercano. Para acciones pasadas más antiguas, pues solemos usar el pretérito perfecto simple, que es muy habitual, y el pretérito imperfecto. Fijaros, los dos son pasados, son pretéritos. La diferencia es que uno es perfecto y el otro es imperfecto. Luego veremos qué significa esto de perfecto e imperfecto. ¿Y qué tiempo usamos para todo lo que va a suceder dentro de un rato, mañana o dentro de un año? Pues usamos el futuro. La realidad es que vosotros ya sabéis usar las formas verbales. Lo hacéis de forma cotidiana. Hacéis planes, habláis de algo que os ha pasado, decís lo que estáis haciendo en este momento. Fijaros, vamos a ver un ejemplo. En esta pequeña actividad que vamos a hacer, tenéis que pensar, antes de que yo os lo diga, qué forma verbal tenéis que poner en el triángulo. Y además, decir si está en pasado, es decir, en pretérito, en presente o en futuro. Gabriel, venir a comer mañana con nosotros. ¿Qué forma verbal tendrá venir? Gabriel vendrá a comer mañana con nosotros. Es futuro. Además, tenemos una pista, nos dice mañana. Por lo tanto, es futuro. Ahora mismo, Estela está ocupadísima. ¿Qué tiempo es Estela está ocupadísima? Presente. Además, tenemos ahí otra pista, ahora mismo. Vamos con la tercera. Patricia y tú quedar ayer, ¿verdad? ¿Qué forma se da? Patricia y tú quedasteis ayer, ¿verdad? Es pretérito. Es pasado. Nos lo indica también el hecho de que hayamos puesto ayer, ¿verdad? Vamos con la siguiente. En estos últimos meses, mejorar mucho. Si nos referimos a estos últimos meses, es algo que ha ocurrido antes de que estuviéramos hablando. Por lo tanto, va a ser pretérito. Pero aquí podemos tener dos opciones. En estos últimos meses ha mejorado mucho o en estos últimos meses mejoró mucho. Luego veremos la diferencia. Anoche, cuando todos estar durmiendo, sonar el teléfono. Anoche no se refiere a este momento en el que estamos hablando, ni siquiera a mañana. Se refiere al pasado. Por tanto, el tiempo va a ser pretérito. Anoche, cuando todos estaban durmiendo, sonó el teléfono. Dentro de 5 años, convertirse en programador. Vamos a decir que soy yo. Venga. Dentro de 5 años, yo me convertiré en programador. Es futuro. En conclusión, tenemos el presente para este mismo momento, el pretérito para todo el tiempo pasado y el futuro para todo lo que vamos a hacer a partir de este momento, hacia adelante. Bien sea mañana, pasado, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Esto de forma general. Hay algunas excepciones. Vamos a ver una de ellas. El tiempo presente.
Os he dicho que se usa para referirse a cosas que están sucediendo ahora, pero a veces hay algunas situaciones en las que también podemos usarlo. Por ejemplo, para expresar o decir una verdad científica, una verdad que siempre sucede. El agua hierve a 100 grados. Siempre el agua hierve a 100 grados. Por eso usamos el presente. O, por ejemplo, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Como es una verdad científica, como es una verdad universal, se usa el presente. A este presente se le llama presente nómico. Nómico viene de conocimiento, de que es algo sabido por todo el mundo. También hay algunos acontecimientos históricos a los que nos podemos referir en presente, tratándolos casi como si fueran actuales. Colón descubre América en 1492. Esa afirmación está en presente, pero sucedió en 1492. No pasa nada, es porque es un acontecimiento histórico. También podemos a veces expresar el futuro con el presente, pero usando algunos adverbios. Por ejemplo, mañana, que es el verbo de tiempo, como con Pedro. El verbo está en presente. Mañana como. Sin embargo, expresa futuro. Son pequeñas excepciones. Es decir, el presente, además de referirse a la acción que sucede ahora mismo, puede referirse a verdades científicas universales, a hechos históricos y a expresar alguna vez el futuro, pero siempre acompañado de un adverbio de tiempo. Porque si yo, por ejemplo, digo como con Pedro, parece que estoy comiendo ahora mismo. Tengo que expresar el adverbio de tiempo. Mañana como con Pedro. Imagínate en una conversación en la que te dicen, ¿tienes algún plan mañana? Sí, como con Pedro. Nos estamos refiriendo al futuro. Suele ser un futuro cercano, pero es futuro. Vamos a ver algunos ejemplos, a ver si sabéis decir con qué valor estamos usando el presente en estas circunstancias. Os voy a recordar cuáles son las opciones. Primero, si es una verdad científica. Segundo, si es un hecho histórico. Tercero, si se usa con valor de futuro. Y obviamente, el original, que se usa con una acción que estamos haciendo en este momento. Bien, mañana por la tarde como con él. Si os fijáis aquí, nos da la pista el mañana por la tarde. Tiene valor de futuro. La Revolución Francesa estalla en 1789. En este caso es un acontecimiento histórico, por tanto es el presente histórico. El agua se congela a 0 grados. Bueno, antes he puesto un ejemplo muy parecido. Este es el presente nómico, el que se refiere a verdades científicas. Vuelvo en 5 minutos. El que tiene valor de futuro. En 5 minutos vuelvo. Es un futuro, es cercano, pero es futuro. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Vaya, bueno, es que este ejemplo lo he puesto antes. Efectivamente, la verdad científica, el presente nómico atemporal. En 1616 fallece Cervantes. El fallecimiento de Cervantes sería también un acontecimiento histórico. Estamos expresando el presente histórico. Y además hay un cuarto tiempo, el condicional. Lo conoceréis en las tablas que vienen normalmente al final de los libros, en las que viene el presente, el pretérito imperfecto, el futuro, y de pronto dice el condicional. Bueno, el condicional es un tiempo especial. Es un tiempo que se refiere a una acción posterior a otra que hayamos nombrado antes. Normalmente que suele ser una condición. Si estudiada, aprobaría. Claro, si yo estudio antes, podría aprobar. ¿Veis? Es una acción que sucede después de otra. Si yo viajara a Londres, una hipótesis, una condición, visitaría el Big Ben. Si lo hubiera visto antes, le habría avisado. Este es el tiempo condicional. Es un tiempo que lo usamos después de decir una condición, otro verbo. Si mordiera esta manzana, caería dormida, en el caso del cuento de Blancanieves. Bien, hasta aquí el tiempo, en los verbos.
Ya sabéis, tenemos el presente, que tiene varias utilidades. Podemos usarlo para acciones que hacemos ahora mismo, para expresar verdades científicas, para expresar hechos históricos o para expresar el futuro cercano. Después tenemos el pretérito. Los pretéritos que existen todos se refieren a acciones del pasado. El futuro, para expresar cualquier acción que vayamos a hacer dentro de un tiempo. Mañana, en 5 minutos o dentro de 5 años. Y después tenemos un tiempo especial, el condicional, que siempre se usa como una acción que va después de otra. Y siempre y cuando esta acción anterior sea una condición. Si yo viviera en Alaska, tendría mucho frío. Ese es el condicional, el tendría. Ahora vamos con otra cuestión. Aquí tenemos una pequeña tira cómica de Garfield. Tenemos Garfield que se encuentra con una araña y la araña le dice: quisiera ser más delgada. Garfield le golpea con un periódico: debía escribir un libro de dieta. Comenta Garfield y le responde la araña: dije más delgada, no más chata, ¿no? La ha golpeado para aplanarla del todo. Y yo he escrito esta oración: la araña hablaba cuando Garfield la golpeó. En un eje del tiempo, la acción de la araña sería hablaba. La estaba realizando. Hasta que de pronto sucede otra acción. La golpeó. A esta circunstancia de una acción que se está desarrollando y una acción que está acabada, la denominamos aspecto. Y el aspecto puede ser de dos tipos: perfecto, si la acción está acabada, o imperfecto, si no lo está. Vamos a ver un ejemplo. Me duchaba cuando sonó el teléfono. Eso quiere decir que yo todavía no había terminado de ducharme. Yo estaba dentro de la ducha, me estaba mojando, cuando escuché el teléfono que sonaba. La segunda acción sí está acabada. Sonó el teléfono, me terminó de sonar. Es decir, acabó, sonó y la acción está terminada, mientras que yo me estaba duchando. Los tiempos imperfectos, por lo tanto, se refieren a acciones que no han acabado. ¿Y qué tiempos son imperfectos? Pues bien, son imperfectos todas las formas simples, menos una: el pretérito perfecto simple. Por eso se le llama pretérito perfecto simple, porque es la única forma simple que es perfecta y que por tanto se refiere a una acción terminada. Todos los tiempos perfectos van a ser formas compuestas: he vivido, hube amado, habría vivido, aunque sean acciones acabadas de forma hipotética o de forma anterior. Vamos a ver algunos ejemplos, que seguramente con esto quede más claro. Ha bebido mucha agua. Ha bebido es una forma compuesta. Bueno, pues fácil. Todas las formas compuestas son perfectas. Bueno, pues compuesta y perfecta. Un momento. Ha bebido es pretérito, es decir, pasado, presente o futuro. Ha bebido es pasado. Hace como 24 horas, ¿no? Hace poco ha bebido mucha agua, pero es pasado. Vale, pues entonces es pretérito, es perfecto, porque es una forma compuesta. Ah, pretérito perfecto compuesto. Así es como se le llama. Ha bebido es una forma de pretérito perfecto compuesto. Vamos con la siguiente. El próximo viernes iré al cine. Iré. Es siempre. Por tanto, si es siempre, debería ser imperfecta. Pero claro, recordamos que hay una forma simple que puede ser perfecta. ¿Cómo era? Pretérito perfecto simple. Era pretérito, es decir, que era pasado. El próximo viernes iré al cine, futuro. Pues nada, simple y futuro es un tiempo imperfecto. De ahí que se le llame futuro imperfecto. También se le llama futuro simple. Dentro de una semana habremos terminado con los verbos. Bueno, aquí tenemos una forma compuesta. Todas las formas compuestas son perfectas. Por tanto, compuesto y perfecto. Y además, dentro de una semana, eso es futuro. Por tanto, es futuro compuesto o futuro perfecto. Ayer andaba muy perdido. Esta es simple. Y además, es del pasado. ¿Podría ser el pretérito perfecto simple o será el pretérito imperfecto? Andaba
no significa que haya terminado de andar. Por lo tanto, es una acción que no ha acabado. Y como no ha acabado, es imperfecto. Es el pretérito imperfecto. Pedro bailó toda la noche. En esta ocasión es una forma simple. Se refiere al pasado. Ocurrió anoche, ¿no? Toda la noche estuvo bailando. Pero aquí la acción, ¿ha terminado o no? Bailó. Si no hubiera terminado, si ocurrió algo mientras estaba bailando, diríamos Pedro bailaba toda la noche. Pero aquí no, aquí Pedro bailó y terminó, dejó de bailar y se fue. Bueno, pues aquí tenemos el pretérito perfecto simple. Vamos a repasar entonces. Si la forma verbal es compuesta, fácil, es perfecta. Siempre va a tener alguna palabra que diga que el tiempo es perfecto. Ahí tenemos, por ejemplo, el pretérito perfecto compuesto, el pretérito pluscuamperfecto, que esto de pluscuamperfecto parece muy complicado, pero lo que significa es más que perfecto. Es una acción que está muy terminada, que está definitivamente concluida. Después tenemos el pretérito anterior. El futuro compuesto o futuro perfecto, el condicional compuesto o el condicional perfecto, porque se llama de las dos formas, y ya está, no tenemos más formas compuestas. Son todas perfectas. Y después tenemos los tiempos que son imperfectos, que son todos los simples menos uno, el pretérito perfecto simple. Todos los demás son imperfectos. La acción presente nunca está acabada porque está sucediendo. Entonces no está acabada. El presente es presente. Tenemos el futuro. El futuro se refiere a una acción que todavía no hemos hecho, que haremos en el futuro, pero todavía no. Por lo tanto es futuro simple o futuro compuesto, futuro imperfecto. Y después tenemos el condicional. El condicional también se refiere a una acción que no hemos hecho todavía, por lo tanto condicional simple o condicional imperfecto. Y queda, por supuesto, el pretérito imperfecto, una acción que estaba en el pasado, pero que cuando la mencionamos porque no había acabado todavía. O la repetimos varias veces. Yo saltaba. Si yo digo yo saltaba, seguramente me refiero a en el momento en el que estaba saltando, todavía no había terminado el salto, o a que salté varias veces. Es una acción, por tanto, inacabada. Yo saltaba la valla es la imagen de alguien que está saltando en ese momento. Pero si yo digo yo salté la valla, la acción ya terminó. Ese salté es el pretérito perfecto simple. Es la única forma simple que es perfecta. Y eso, por tanto, es el aspecto. La combinación de los tiempos con el aspecto es lo que nos da la mayoría de nombres de las formas verbales. El presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple. Todos esos nombres que resultan como muy complicados realmente tienen su explicación. Es el tiempo al que se refieren y el aspecto que tienen. Y bueno, ya si la forma es simple o compuesta. Vamos ahora con otra cuestión. Fijaos, en esta escena de La La Land, Mía y Sebastián bailan. Están bailando, realmente, ¿no? Están bailando ahora. Sin embargo, vamos a cambiar un poco la secuencia. Aquí tenemos a la pareja y el muchacho, Sebastián, está pensando: ojalá bailemos. ¿Qué quiere decir este ojalá bailemos? Que no lo están haciendo. La realidad es que Sebastián está deseando hacerlo, pero no ha sucedido. Es una idea que él tiene. Sebastián desea que los dos empiecen a bailar, pero todavía no están bailando. De la misma forma que, por ejemplo, a lo mejor Sebastián está caminando por la calle y se encuentra este cartel: ven y baila. No se refiere a una acción real. Tampoco es un deseo, sino que es prácticamente una orden, una petición. Ven. Le están diciendo que vaya a algún sitio, o le está diciendo que baile. Es como si Sebastián, en la anterior escena que teníamos, le dijera a la muchacha: baila conmigo. No es algo que esté pasando, tampoco es un deseo, sino es algo que le pide una persona a otra. Pues bien,
Estos son tres circunstancias muy importantes. La primera es una acción real, es una acción que está ocurriendo de verdad. Me y Sebastián bailan. La segunda es una posibilidad, es un deseo. Ojalá bailemos, me gustaría que bailásemos. Y la tercera es una orden o una petición. Pues bien, estas tres cuestiones se refieren al modo. El modo expresa el tipo de circunstancia, el tipo de acción de la forma verbal, que puede ser una acción real y por tanto se da modo indicativo, que es la mayor parte de ocasiones en la que nosotros decimos algo, lo decimos modo indicativo, es decir, una acción real, algo que está pasando. Ayer hablé con mi madre y me dijo que saliera a aplaudir. Todo eso son acciones reales, salvo, cuidado ahí, ha dicho una que no. Me pidió que saliera. Esa no es una acción real, es un deseo, en este caso de mi madre. Por tanto, ahí estaba usando el modo subjuntivo. Un truco, una pista para reconocer el subjuntivo es que a las formas verbales de subjuntivo se les puede añadir ojalá. Si yo digo ojalá y el verbo lo acepta, es que solamente el modo está en subjuntivo. Porque si yo te digo, por ejemplo, yo salté la valla, yo de pronto te digo, yo salté la valla, es una acción real, yo la salté. Ojalá salté la valla. No concuerda. Si yo digo, yo ojalá salté la valla, realmente lo que tendría que decir es, ojalá saltase la valla. Y ese saltase, como acepta el ojalá, está en modo subjuntivo. Porque el modo subjuntivo solo se refiere a deseos, a posibilidades, pero no a algo que ha pasado de verdad. De ahí que quizás no lo usemos tanto, salvo cuando expresamos algo que nos gustaría hacer. Y por último tenemos el imperativo. El imperativo solo se suele emplear en segunda persona, tú y vosotros. Hay también algunas otras formas, pero las principales son la segunda persona, tú y vosotros. Y es cuando nosotros le pedimos a alguien que haga algo. Corre. Ese corre es imperativo, es una orden. Por ejemplo, estás en educación física y te dice el profesor, salta esa valla. En este caso, ese salta no es una acción real, todavía nadie lo ha hecho, sino que es una petición, es una orden. Suele estar en el tú, come por ejemplo, o en el vosotros, comed, acabado en D. Aquí suele haber bastantes errores. Y es que muchas veces, en vez de usar el imperativo acabado en D, se usa acabado en R. Y eso es un error. El imperativo siempre suele acabar en D. Y cuidado, el negativo, la forma negativa del imperativo, se hace con una forma subjuntiva. No comas. Ese coma realmente es presente de subjuntivo. Pero también tiene un valor de imperativo. Porque es una petición. ¿Vale? Es una orden. No salgas. Ese salga es subjuntivo, pero tiene un valor imperativo, tiene un valor de una orden. Y estos son los tres modos: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Si yo digo, por ejemplo, yo salté la valla, ese salte no le vamos a poner ojalá, por lo tanto no es subjuntivo, no es una orden. Nadie me esté diciendo que salte la valla, sino que yo os digo a vosotros que yo ya salté la valla. Por lo tanto es modo indicativo. Es pretérito, es presente de futuro. La salté. Es una acción que ya ocurrió. Por lo tanto es pretérito. Además, es una forma simple. Las formas simples casi todas son imperfectas, salvo que la acción ya esté acabada. Cuando yo digo yo salté la valla, ya la salté, ya esa acción ha terminado. Por lo tanto es pretérito, porque es pasado, perfecto, porque la acción ya ha acabado, y es simple, porque solo hay un verbo, no hay dos. Y además indicativo. Por lo tanto, salté, primera persona, singular, yo, del pretérito perfecto simple, de indicativo. Vamos a revisar ahora esto que vimos al principio, porque con todo lo que hemos comentado ya podemos entender todas estas nociones. Cantamos. Nosotros cantamos en este momento una canción. Cantamos ahora. Nosotros es primera persona del plural. Cantamos está en presente. Lo cantamos ahora, en este momento.
por tanto presente. Y si cantamos, si estamos cantando, es indicativo, es una acción real, no es un deseo. Yo aquí no puedo poner ojalá cantamos, no, sí, ojalá cantemos. Ojalá cantamos, es por tanto indicativo y pertenece al verbo cantar. Tuvo, él o ella tuvo, por tanto tercera persona del singular. Él tuvo un balón, es una acción, es un hecho pasado, por tanto es pretérito. Además él lo tuvo, ya no lo tiene. Ya ese balón, por lo que sea, ya no lo tiene. Es una acción acabada, él tuvo esa pelota, pero ya no la tiene. Por tanto, pretérito perfecto, una acción acabada. Y es simple. Recordad que tenemos que añadirle el simple porque es la única forma simple que es perfecta. ¿Vale? Pretérito perfecto, simple. Y es una acción real, es algo que sucedió. Él o ella tuvo ese balón. Lo tuvo realmente. Por lo tanto, es modo indicativo del indicativo. Comiesen. Ellos comiesen o ellas comiesen. Tercera persona del plural. Y en este caso sí podemos ponerle ojalá. Ojalá comiese. En el modo subjuntivo solo existen tres tiempos. El presente de subjuntivo, el pretérito imperfecto de subjuntivo y el futuro imperfecto de subjuntivo, aparte de su forma compuesta. Pretérito perfecto compuesto de subjuntivo, el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo y el futuro perfecto de subjuntivo. En este caso, lo idóneo es que la forma de subjuntivo las conozcáis, las aprendáis. Comiesen es pretérito imperfecto de subjuntivo. Pero lo importante para reconocerlo es sobre todo distinguirlo del indicativo. Se distingue con el truco del ojalá. Por lo tanto, ¿cómo conjugamos un verbo? Primero tenemos que decir la persona y el número. Recordamos, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros y ellos o ella. Es decir, primera persona del singular, segunda persona del singular, tercera del singular, primera del plural, segunda del plural y tercera del plural. Una vez dicho eso, después tenemos que decir el tiempo. Pretérito, presente o futuro. Tendremos que decir el aspecto, no en todos los casos. El presente no le hace falta, pero la mayor parte de ocasiones sí. Si el pretérito es imperfecto, pretérito imperfecto. Si es perfecto, pretérito perfecto simple. Y por último, el modo del indicativo, del subjuntivo o del imperativo. Y de esa forma tendremos conjugados los verbos. Debemos también recordar que existen tres formas no personales, que una es el infinitivo, que funciona como sustantivo, siempre acabados en ar, er e ir. Existen el participio, que acaba en ado o ido y que funciona como un adjetivo. Y por último el gerundio, que funciona como un adverbio y que acaba en ando o yendo, en caso de ser de la primera conjugación ando y en caso de ser de la segunda o la tercera yendo. Y para acabar vamos a ver algunos cuadros con las formas verbales de un verbo completo. Las que no hemos estudiado a fondo, las que no hemos analizado mucho, son las formas del subjuntivo. Existen tres tiempos simples y tres compuestos. Suele ser poco frecuente encontrárselas, sobre todo el futuro de subjuntivo es muy extraño, ya que se supone que son acciones que podrían suceder en un futuro hipotético. Eso lo encontramos sobre todo en las leyes. Cuando yo escribo una ley, la escribo pensando en que alguien pudiera hacer algo en un futuro indeterminado. No sabemos quién es, no sabemos nada sobre esa persona, sino una posibilidad remota. Y eso suele estar escrito en futuro de subjuntivo. Pero en nuestra vida cotidiana no lo usamos apenas. Lo que sí vamos a usar normalmente es el presente y el pretérito imperfecto. Fijaos que en este caso el pretérito imperfecto es el único tiempo que tiene dos formas posibles de decirlo. Acabado en ies o en ieda. Ojalá yo bebiera, ojalá yo bebiese. Es indiferente, cualquiera de los dos es pretérito imperfecto. Aquí la única forma de distinguir es que obviamente los conozcáis, porque el tiempo no afecta tanto, ya que realmente son posibilidades, son deseos, y lo que vais a distinguir muy bien es que sea subjuntivo indicativo, porque con el truco del ojalá
Ojalá bebiera es subjuntivo, pero ojalá bebo no, ahí no, porque bebo no va con ojalá, bebo es una acción presente, una acción real, yo estoy bebiendo. Por lo tanto, tenéis que aprender muy bien la forma del presente de subjuntivo y del pretérito imperfecto de subjuntivo. Las demás son sencillas, simplemente tenéis que analizarlas. Analizar muy bien si es del pasado, si es del presente, si es del futuro. Y el otro detalle que tenéis que aprender, que tenéis que conocer muy bien, son los nombres de las formas compuestas. Primero hay que aprenderse el verbo haber. El verbo haber siempre se va a usar en todas las formas compuestas. Entonces, si tenemos un pretérito perfecto compuesto, vamos a usar el presente del verbo haber. Yo he, tú has, él o ella ha, nosotros hemos, vosotros habéis y ellos o ellas han. Seguido del verbo del participio. Vale, pues ese es el pretérito perfecto compuesto. ¿Cuál es el pretérito pluscuamperfecto? El que usa la forma del pretérito imperfecto del verbo haber. Yo había bebido, tú habías bebido, nosotros habíamos bebido, vosotros habíais bebido, ellos habían bebido. ¿Y cuál es el pretérito anterior? El pretérito anterior es el que usa las formas del pretérito perfecto simple del verbo haber. Yo hube bebido, tú hubiste bebido, él hubo bebido, nosotros hubimos bebido, vosotros hubisteis bebido y ellos hubieron bebido. Si os fijáis, son tiempos, sobre todo este último, el pretérito anterior, que no usamos frecuentemente. Y son tiempos un poco más difíciles de usar porque se refieren o están relacionados siempre con otras acciones. Son verbos que son formas verbales que van a ir acompañando a otras. Estas sí es necesario que las conozcáis, pero es muy sencillo reconocerlas porque solo tenéis que conocer y distinguir el verbo haber, ya que siempre va a ir seguido de un participio. Si yo digo, por ejemplo, él había terminado esta obra. Había terminado. Había es pretérito imperfecto del verbo haber, por lo tanto habría terminado, tiene que ser pretérito pluscuamperfecto del verbo terminar, porque había es imperfecto del verbo haber. Por lo tanto, la forma compuesta tiene que ser pluscuamperfecto. Solo tenéis que reconocer el verbo haber para reconocer cuáles son las formas compuestas del segundo verbo. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido en esta ocasión? A conjugar un verbo, para qué se usan los verbos y distinguir cada una de las nociones que forma un verbo a partir de su terminación. Recordad que para distinguir cuál es la terminación del verbo y cuál es realmente su lexema, su raíz, solo tenéis que coger el infinitivo y quitarle ar, er o ir, que son las terminaciones del infinitivo. Y así tenéis el lexema del verbo. Pero cuidado, es cierto que existen algunos verbos irregulares. Los verbos irregulares cambian, modifican su lexema. Y eso hace que sea a veces difícil de reconocer. Uno de los verbos que lo hace con mucha frecuencia es el verbo ser, que es muy irregular, ya que ser, por ejemplo, en su forma de pretérito perfecto simple es fue, y entre ser y fue no hay ninguna semejanza, ninguna de las letras y de la grafía se parece. Pero los verbos irregulares en español realmente ya los conocéis porque los usáis de forma cotidiana. Lo único es que a veces es típico que sucedan ciertos errores, como el típico del verbo saber, que se dice yo sé en vez de yo sabo o yo sepo, que son formas erróneas de decir el presente del verbo saber. Pero con la práctica y sobre todo leyendo y escribiendo bastante, corrigiendo los errores que yo os señale, no debería haber ningún problema. Esto es simplemente unas nociones básicas para que conozcáis los verbos, para que conozcáis cómo se define cada una de sus partes. A partir de las actividades que hagáis y de ir conjugando y analizando verbos, los podréis ir conociendo mejor. ¿Es necesario aprenderse toda la tabla de verbos? No, simplemente tenéis que recurrir y comprobar qué es aquello que no reconocéis mejor. ¿Que os cuesta más el reconocer el pretérito pluscuamperfecto? Pues entonces sí, revisarlo. Revisar cómo se forma. En las páginas finales de los libros de texto que tenéis o en internet, en la RAE, si buscáis un verbo en el diccionario de la RAE, podréis encontrar la conjugación de los verbos. No es complicado, por tanto, reconocerlo y usarlo. Así que os animo a hacerlo.
Si tenéis alguna duda, consultadme al email de referencia que tenéis o dejad un comentario debajo de este vídeo. Nos vemos en la próxima clase.